Voy a hablar de Vigo, que es una ciudad efectivamente intermedia, ¿no? Como Santander. Sevilla quizás es menos intermedia y es un poco más. Y Vigo es una ciudad industrial, digamos. La esencia de Vigo es que es una ciudad industrial. Por mucho que ahora alguna gente se esfuerce y algunas autoridades se esfuercen en afirmar que la base del futuro debe ser el turismo, yo soy radicalmente contrario a esa opinión. Lo cual no deja de tener su singularidad, porque bueno, Galicia como tal, la imagen que tenemos de Galicia es naturaleza, no sé qué, productos, marisco, agricultura, patatas de la línea, en fin, estas cosas. Pero, y Galicia como tal, si miramos los rankings de cualquier asunto macroeconómico, pues en fin, queda medio bajo, ¿no? Eso que en los últimos años arreglamos un poco. Pero, sin embargo, Vigo es una ciudad industrial, es una de las 5 o 6 ciudades industriales de España. Voy a contar brevemente un poco la singularidad de Vigo, es decir, cómo se convierte en una ciudad industrial, un poco en sus dos grandes etapas, los dos grandes impulsos industriales, cómo se especializa y cómo, en qué partes de la ciudad se sitúan, y un par de breves comentarios sobre un ejemplo que nos pidió Julián que pusiéramos de alguna iniciativa. Y como decía Daniel antes, que no nos prodigamos mucho, y tiene con toda la razón, no mucho, nada, hasta ahora que, bueno, que algo empieza, pues tendré que hablar de eso, aunque a mí me gustaba hablar de otra cosa y si me da tiempo hablaré de otra cosa. Por el medio trataré de meterla de trabajo. Sí. No me aclaro mucho con esto. Y además no soy ingeniero, ni arquitecto, ni nada parecido de esto. Ni siquiera historiador, ni del arte. Bueno, o sea, yo de formación... Ya de nada. O sea, ni siquiera del arte. Bueno, como estamos aquí en familia... Bueno, vamos a ver, Vigo es una ciudad industrial de finales del siglo XIX. Antes es una aldea. Digo antes de 1880 es una aldea. Pero crece muy rápido. ¿Por qué? Y esta es su singularidad. ¿No? Porque en un periodo muy breve, que es entre 1883 y 1905, en esos años, de repente pasan dos cosas importantes. Una, que se desarrolla una industria de conservas de pescado muy fuerte en términos internacionales. No voy a explicar ahora por qué, porque si a alguien le interesa en el coloquio lo contamos. Lo que hace que tire mucho la demanda de sardina, especialmente, y eso transforme también una parte del sector pesquero, lo modernice, se introduzcan máquinas de vapor, etcétera, etcétera. Pero es que encima en el 1885 llega el ferrocarril a Vigo que conecta con Madrid. Aquí en Madrid teníais los que sois de Madrid, que muchos que no lo sois aquí, teníais la misma familiaridad con una merluza que tengo yo con un dinosaurio, a la altura de 1885, es decir, era un ser mitológico, nadie sabía lo que era una merluza, porque, claro, ni un besugo, evidentemente, ¿no? Pero cuando llega el ferrocarril, de repente los armadores de Vigo empiezan a enviar para la prueba, a ver qué tal es eso, qué tal funcionan las merluzas en Madrid, y funcionan genial, genial, los precios se disparan, los tipos se forran, los que son anarquistas acaban siendo justo lo contrario, en fin, un proceso de ascenso social terrible. Entonces, bueno, quiero decir que entre la pesca para especies de mesa y la conserva, Vigo sufre una transformación absolutamente terrible. Y alrededor de esa base industrial aparece toda una serie de industrias y de servicios que se desarrollan en torno a ellos, ¿no? Muy brevemente yo siempre explico la cosa de la siguiente manera. Se montan 1, 2, 3 fábricas de conservas en el barrio de Guixart, que es el primer barrio industrial de Vigo, luego veremos dónde está. Entonces la cuarta, hay que aprovechar el aceite porque no había dosificadores, y para aprovechar el aceite se ponen unas canaletas y se aprovecha el aceite. 1, 2, 3 de conservas, la cuarta es de jabón, ¿no? Para aprovechar el aceite. La quinta, que será, bueno, la sardina se mete en latas, entonces, aunque no se fabrica la hojalata aquí, pero sí hay que hacer los envases y hay que litografiar. Entonces la cuarta es una fábrica de envases y la quinta de litografiado. Las latas no se mandan en bolsas de plástico, en aquella época tampoco había bolsas de plástico. Entonces, que se meten en cajas de madera que utilizan tablilla. Entonces, hay que aserrar mecánicamente, y los primeros aserraderos mecánicos nacen para eso.
la tablilla se clava con puntas, nacen fábricas de puntas, podríamos seguir así y agoto el tiempo, ¿no? Entonces, este es un poco tipo, lo que llamamos un poco clúster, que se desarrolla, bueno, hay que hacer los barcos, elaboración naval, agencias y servicios marítimos, muy importante, industrias de la madera, industrias mecánicas, etcétera, etcétera. Bueno, esta es un poco la imagen de 1905, una fotografía del año 1905, es el primer barrio industrial de la ciudad, que es Isar, un barrio que actualmente está abandonado, tapado precisamente por el puerto, por una parte del puerto. Si se ve desde ahí, pero bueno, un ambiente industrial. Esto primero es un astillero, después de barreras, el tratamiento de barreras, después se trasladaría en los años 50. Todo aquello son fábricas de conservas, varios astilleros, ahí se ven los marcos de vapor, que es una ciudad industrial. No te alejes el micro, que nos están grabando y no te oyen. Gracias por el aviso, porque si no lo iba a hacer continuamente. Bueno, y es... No, pero... No, me arreglo mejor con este. No, procuro, soy disciplinado, no me muevo, es que con este me pierdo. Bueno, a ver, enseguida con este, venga, ya está. El centro de todo es la industria conservera, entonces la industria conservera pues, representa mucha construcción, mucha maquinaria, mucho patrimonio industrial, la mayor parte hoy en día ya desaparecido, ¿no? Quedan algunas cosas y aquí un poco destacamos tres de las que actualmente todavía existen en distinto estado de conservación. E insisto en esto del patrimonio de la industria conservera porque es lo singular un poco de Vigo, ¿no? De Galicia y de Vigo, ¿no? Y un poco tenemos que es lo singular, lo auténtico, esto que decimos siempre, ¿no? Lo representativo. Entonces lo singular es precisamente esto, ¿no? Que no lo hay en otros sitios o lo hay en mucha menor medida. La anchoa es un caso muy distinto, es otro tipo de instalaciones, lo que decías de Cantabria. Entonces estas tres cosas que están aquí, es uno que es el más conocido quizás, que es Masó, ¿no? Que está en la ría de Vigo, bueno, Vigo es un poco la ría, que aparece pues, en los 100 elementos del patrimonio industrial, aparece, bueno, es el más conocido, aunque no por eso lleva mejor fortuna hasta ahora. Este otro que está aquí es Albo, con un toque regionalista, un edificio muy interesante, en realidad en el centro de Vigo, lo compró el año pasado una empresa china y, están haciendo otra fábrica en otro sitio más grande. Bueno, o sea, habrá que hacer algo con esto porque el futuro se lo veo un poco chungo. Bueno, y esta es la tercera, que también es un edificio importante, entre otras cosas porque es de Gómez Román, un arquitecto que la diseña en 1928 y en este momento está en manos de Blackstone, es decir, el brazo constructor de BlackRock. O sea, habida cuenta lo que es BlackRock, pues también el futuro está complicado. Aprovecho un poco también para decir que Alfageme, bueno, está por dentro, excepto la maquinaria, está magníficamente y que muy próximamente vamos a empezar una campaña a ver qué hacemos y esperamos ayuda y colaboración en la campaña para salvar Alfageme, que en este momento corre serio peligro. Yo iba a decir algo más de Alfageme fuera de programa, que lo tenía por aquí, yo no sé qué iba a decir. Bueno, que esto, lo de Alfageme tiene que ver con un fenómeno que yo creo que se dio en más ciudades, pero que en Vigo se ha notado muchísimo, que es la recesión que empieza en el 2008, o según algunos ya en el 2007, y es que ha generado una cantidad en sectores como por ejemplo el frigorífico, la conserva y otros, ha generado una cantidad en talleres mecánicos de espacios industriales abandonados, empresas que desaparecieron, que en ciudades como Vigo, pero me temo que en otras muchas, en Vigo donde está concentrada, veremos ahora dónde, este tipo de industria, barrios enteros prácticamente de espacios no utilizados o muy subutilizados, ¿no? Una compañera y amiga, Iria Sobrino, que algunos conocéis, que es arquitecta, ella sí es arquitecta, ha estimado que en realidad durante muchos años, si se reutilizaran las naves que en este momento están abandonadas o subutilizadas, no se necesitaría ningún polígono industrial, no sé durante cuántos años, 15 o 20, o sea, no se necesitaría en absoluto, que si se reutilizan, no, por lo tanto esta es una gran posibilidad, ¿no?
porque ya creí que me había olvidado de poner una diapositiva. Bueno, en todo caso, simultáneamente ese gran impulso industrial de finales del siglo XIX se continúa durante las 3 décadas iniciales del siglo XX con industrias que en muchos casos son directa o indirectamente complementarias o que se relacionan con las anteriores, alguna de ellas no tanto. Queremos destacar solo 3 elementos. Este es el cargadero de Rande, un cargadero de mineral, de mucho interés a mi modo de ver, es una estructura que está casi perfectamente conservada y además forma parte de lo que podíamos considerar el paisaje industrial del interior de la ría, del estrecho de Rande, donde hay bastantes cosas más sobre las que no entraré porque tampoco tenemos tiempo. El segundo es la artística. Esto era una fábrica de envases y maquinaria de litografía y también maquinaria para la industria conservera. Esta foto es de hace 8 o 10 años y ahora ya le ha caído la cubierta. El aspecto exterior sigue siendo el mismo. Tiene un futuro también muy negro. Y la tercera, esta es una imagen de la panificadora, de la que Daniel habló antes, ¿no? La panificadora en su primera época, ahí vemos los camiones de época. Después de esto hay otras muchas, ¿no? Porque, bueno, pero voy a seguir con la siguiente para no enredarme más. Bueno, hay una primera etapa de la industrialización en Vigo, que es esta, ¿no? Empieza a finales del 19 y continúa pues, más o menos hasta la Guerra Civil. Después hay un segundo gran impulso en los años 60. Este segundo gran impulso a partir de los años 60 se deriva sobre todo de una nueva especialización, una segunda especialización en la ría de Vigo, que es la automoción, ¿no? En el 58 se instala Citroën, y a partir de ahí, poco a poco, aparecerá una industria de componentes de relativa importancia. Esta fotografía lo que nos permite observar es lo que es la primera, el espacio de la primera industrialización y el espacio de esta segunda. El espacio de la primera, decíamos, Guixar, es esta parte de aquí, que aunque se ve lejos es todo esto, que se va extendiendo durante los años 40 en toda esta dirección. Y el segundo, que es un espacio interior, que no tiene nada que ver con el anterior, porque esta industria no tiene nada que ver con la anterior, es la automoción. Entonces, esta parte de aquí, esta foto es del año 2005, esta parte es Citroën, esta parte de aquí es el polígono do Caramuxo, que es la primera industria auxiliar de Citroën, de los años aproximadamente 70, y esto es GKN. Y hay una última, una de estos años ya muy recientes, que queda más todavía hacia el interior. Un poco aquí se ve la conexión con Bouzas, que es el lugar donde se embarcan los automóviles y donde se recibe una parte muy importante de los componentes. Por el medio, entre las dos oleadas industrializadoras, pues hay una intermedia, que es precisamente esta que da lugar al mayor número de edificios semiabandonados y que es esta parte de la ciudad. Es esta parte de aquí. Son sobre todo frigoríficos y cosas semejantes. Podríamos citar algunos, pero bueno, hay que apurar un poco. Bueno, como decía antes con mucha razón, él pues en un sitio donde no nos hemos prodigado, pues planificadora es un poco una novedad, ¿no? Entonces hay que hablar, me gustaba más de Alfageme, pero hay que decir algo de planificadora. Bueno, la planificadora es una fábrica de pan industrial que luego fue ampliándose, se convierte en fábrica de harina, en fábrica de piensos, en fábrica de piensos con derivados de restos de desperdicios del sector pesquero. Sobre los años 50, otra vez en los 60, se va ampliando, pero inicialmente lo que pretendía era la elaboración de pan en serie, todos aquellos japoneses o vieneses, según quien fuera el que lo afirmara, y que pretendía pues, sustituir en el mercado el pan de las panaderías tradicionales. En realidad, entre los socios había varios, sobre todo eran panaderos, y lo que pretende sobre todo es vender a instituciones, al ejército y estas cosas, y a los buques que hacen escala en Vigo en los años 20, que son muchos, porque es la época de auge de la emigración, antes de la Gran Depresión de 1929. Entonces, bueno, para los barcos les vendían el pan. Pero esto se va ampliando, después a los piensos, a otras cosas, hasta que a partir de los finales de los 60 empieza ya a tener problemas y tal, y acabará cerrando en 1980. Bueno, tras varias ampliaciones y tal, pues cierran
en torno al 80, un poco antes, pero claro, se ha ampliado mucho y resulta que es un elemento central del paisaje urbano por varios motivos. Un de ellos, lo que decías precisamente, el de que tiene una situación absolutamente central, es que está justo al lado del ayuntamiento. Además, por su visibilidad, porque los miles y miles de migrantes que entraron y salieron por el puerto de Vigo, cuando entraban por mar, desde cualquier barco, lo que se veía era la panificadora, o sea, destaca sobre el resto en eso que llaman el skyline de la ciudad, ahora no sé por qué no se dice horizonte, o línea o figura o algo así, pero me parece que es muy cool, ¿no? Decir skyline. Entonces, bueno, yo también. Y bueno, pues entonces es una cosa a la que todo el mundo, cualquier persona que iba a Vigo, pues es que veía la panificadora sin querer, o sea, se la tropezaba de narices, ¿no? Y después, en tercer lugar, por lo tanto, forma parte de la identidad histórica de la ciudad. Y porque está situada en un lugar de transición entre lo que es el casco viejo, que sí ha sido sujeto en varios momentos de figuras de protección y tal, y el trazado urbano de los años 60 y 70, de la segunda expansión de la ciudad, que está más o menos inspirado en el plan Palacios de los años finales de los 20, principios de los 30. Palacios, Antonio Palacios, que era un señor de allí, vamos, de Porriño, bueno, muy cerca de Vigo, pero que vive en Vigo y tiene también obra en Vigo, y hace un plan de expansión urbanística de Vigo que incluye pues, una serie de circunvalaciones alrededor, precisamente donde estaba la panificadora, ¿no? Entonces, representa un elemento pues muy central, ¿no? del paisaje urbano. Bueno, cuando en el 80 cierra, no os voy a aburrir con explicando esto, con todas las propuestas que hay sobre panificadora, la mayor parte de ellas construir cosas y en todo caso edificios, conservar los silos, alguno de los silos. Entonces, entre el 84 y el 2006, las perspectivas de panificadora son, bueno, de condena, ¿no? Porque incluso cuando en el 2006 la Xunta de Galicia declara Vic el casco viejo de la ciudad con categoría de conjunto histórico, aunque panificadora está dentro, la única calificación que recibe es de zona de respeto, ¿no? O sea que, por lo tanto, no había una gran posibilidad de salvación. Y justo en aquel momento, pues estaba precisamente la propiedad intentando llegar a acuerdos de venta y ya con, en fin, todo casi liquidado. La panificadora, en todo caso, se va cayendo poco a poco. No sé si me he comido, es que tengo la sensación permanente de comerme alguna cosa. No, pues no sé si será. Bueno, la panificadora está cayéndose poco a poco, ¿no? En los primeros años del siglo este que vivimos, pero, bueno, no curiosamente, pero digamos, la almoneda previa al 2007, la burbuja urbanística, las estafas continuas que en sitios como Vigo son las preferentes, las subordinadas, en un sitio como Vigo, por la situación de las cajas, afectan especialmente, crea una cierta conciencia que además se ve atacado por la recesión que viene a continuación, hace que se desarrolle un activismo por la recuperación de espacios públicos, en general, ¿no? Que se manifiesta en varias cosas, no entraremos un poco en ellas, pero que dentro de ese activismo por la recuperación de espacios públicos, que esa es la línea inicial, no es tanto una cuestión de patrimonio industrial con una orientación clara hacia el patrimonio, sino desde el principio es un activismo por la recuperación, por conseguir espacios públicos en el centro de la ciudad. Entonces aparecen pues, dos movimientos en la ciudad. Uno de ellos es Outro Vigo é posible, y otro es Entremos na panificadora. Entremos na panificadora es quizás el más conocido, porque tú tenía un blog, bueno, francamente bueno. Entremos na panificadora está ligado a movimientos pues, bastante alternativos, muy juveniles, colectivos de barrio, muy asambleario, una cosa así muy alternativa, ¿no? Y por el contrario, Outro Vigo é posible representa
básicamente un grupo de profesionais de cierta influencia social, médicos, economistas, arquitectos, de forma que las dos caras de la misma moneda, los dos pidiendo lo mismo, pues llegan bastante, ¿no? Por ejemplo, los de Entremos na Panificadora pues organizan teatrillo en la calle, organizan happenings, organizan manifestaciones. Los otros organizan actividades culturales, básicamente mesas redondas. Julián fue uno de los que estuvo en una de estas mesas redondas, bueno, yo también, que andaba detrás. Y bueno, pero la cosa va funcionando, ¿no? La cosa va habiendo bastante movilización y en Vigo se incorpora mucha gente, en un sitio donde no había, hasta ahora no se había hecho nada, pues se incorpora mucha gente. Hombre, yo es que me he olvidado, ¿hay algo? ¿Sí? Pues me lo he olvidado, creo. Si me he comido, bueno, es igual, pero lo digo de viva voz. Pero sí. Es que ya está, ya me acuerdo lo que pasó, hombre, ya me acuerdo lo que pasó. No, bueno, pero lo he comido. Mira, me he comido una diapositiva. No pasa nada, me he comido una diapositiva en la que lo que contaba es que incluso el plan general de ordenación urbana que se aprueba en el año 2008 no incluye en Vigo más que incluye 10 elementos industriales, pero prácticamente no protege nada, las fachadas, ¿no? El fachadismo, el que comentabais antes, ¿no? Y la panificadora ni siquiera entra ahí, y que desde el punto de vista de la protección pues, como autonómica, lo único que está es masón. Bueno, el asunto es que tras varios años de activismo social y tal, en el año 2016, el Ayuntamiento de Vigo por fin promueve, tiene que ver también con cosas, con promesas, elecciones y cosas de estas, pero bueno, es el activismo social provoca que esto tenga un valor de cambio, ¿no? Y promueve en colaboración con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que es el que tiene el dinero en Vigo, un concurso de ideas para la ordenación urbanística del ámbito de la panificadora. Para la ordenación urbanística del ámbito de la panificadora, porque ahí juega este elemento central de centralidad al que me refería antes, ¿no? Que es el estar entre la plaza, que no hay comunicación entre la plaza del Ayuntamiento, la Plaza do Rei, y el casco viejo e incluso una parte de la zona comercial. Entonces, dentro de este concurso de ideas, pues está, una de las cosas es el paso de una a otra. Entonces, con esto se adjudica, sale a concurso y se adjudica un trabajo con ideas sobre para modificar el plan especial del casco viejo, que se aprueba en concurso público por la Gerencia de Urbanismo y tal. Los objetivos que persigue pues es proteger la panificadora, que aparece ya por primera vez un poco con cierto impulso, y es el horizonte de la ciudad. Es también sustituir por primera vez, claro, el tema de las dotaciones públicas, porque era lo que reivindicaba el movimiento, sustituir aprovechamientos lucrativos por dotaciones públicas de carácter, pues a ser posible, social, equipamiento sociocultural, mejora de la Plaza do Rei y comunicación de la Plaza do Rei con el casco viejo. La financiación se haría cargo las 2/3 partes el Consorcio de la Zona Franca y 1/3 el Ayuntamiento de Vigo. Bueno, este concurso fue adjudicado, pero es que se me he comido varias diapositivas. Bueno, finalmente fue adjudicado a 2 arquitectos gallegos, Salgado y ahora no me acuerdo cómo se llama el otro, estaba ahí, pero se me ha ido la chuleta, y entonces ellos contemplan, en el proyecto ganador, contemplan por una parte los usos contemplados ya en el propio pliego, que sería una biblioteca pública del Estado, el coworking, emprendedores, creatividad, oficinas, bueno, ninguna novedad enorme, y un centro de innovación gastronómica destinado pues a potenciar el tema del pescado y estas cosas de la ría, y contemplan también unos usos a mayores, ¿no? Aparte de los que aparecían en el pliego del concurso. Tampoco unas cosas, digamos, especialmente la cafetería y arriba de todo, y entonces hay una cosa bastante interesante. Pero bueno, esto está un poco en fase precisamente de definición de usos. Bueno, pues es que me he comido más de los que pensaba.
Ah, no, es que o no funciona bien esto, pasa algo raro. Bueno, pero... Pues, ya que... ya acabo. Bueno, esa última. Bueno, en la situación actual parece que se garantiza la conservación del conjunto construido, ¿no? Si es que había arañas que estaban ahí, pero que no salían, no sé qué le pasaba. Se conserva el conjunto construido, pero no tanto el contenido, que es muy importante, porque hay un conjunto muy fuerte, muy importante de maquinaria sobre la que el proyecto no indica absolutamente nada, aunque ya algunos fuimos ahí a hablar con ellos y tal, y los adjudicatarios del concurso expresan su voluntad de conservación, ¿no? Hay muchas dudas, pues el tema de si va a haber espacios expositivos o no, si se va a utilizar, se va a mantener la maquinaria en su lugar original o no, si hay ideas por ahí de hacer un museo del pan que iría integrado con el Centro de Innovación Gastronómica, me parece la chorra mental, eso del Museo del Pan, pero bueno, porque hay 100.000 museos del pan en todas partes, y cosas así. Pero bueno, por lo menos algo hemos avanzado y ahora pues es un poco el momento de empezar con la campaña otra vez, a ver si aparece un Entremos en Alfa Geme y un Otro Vivo es Posible, pues también ocupándonos de Alfa Geme. Venga, y ya acabo. Ya está. Vale.